la migración es una consecuencia de fuerzas económicas puesto en lugar por el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense por medio de ese tratado, por el beneficio de grandes empresas, pero con la misma gente pagando el costo. Pero una vez que la gente llega en los Estados Unidos, enfrentan la criminalización de su presencia, de su trabajo, enfrentan deportaciones masivas. 400,000 personas al año están deportados de los Estados Unidos, muchos de ellos encarcelados, detenidos en centros de detención. Entonces, eso es un resultado de esta política de desplazamiento, migración, criminalización, deportación. Ya hay un predictamen en el proceso que se hizo colectivamente con participación de personas que tienen distintos ángulos de conocimiento. Hay juristas, hay expertos legales, hay expertos en migración académicos. En mi caso sería análisis político y el aspecto internacional, eso que tiene que ver con, por ejemplo, el papel de los Estados Unidos en muchas de las mismas políticas que estamos viendo en México que perjudican a los migrantes en su tránsito por México. Lo que estamos haciendo en el tribunal, primero, estamos juntando testimonios y evidencia sobre la culpabilidad de primero el gobierno mexicano, pero como estadounidense, el gobierno estadounidense también, y las grandes empresas, y sus acciones, sus leyes, sus políticas, que están afectando en una manera muy negativa a la gente de este país, México, los mexicanos en los Estados Unidos como migrantes. En cuanto al eje migración como tal, yo creo que hubo un antecedente muy importante que fue que organizamos, uno de los núcleos dentro del eje sobre migración, organizamos un Tribunal Internacional de Conciencia en 2010, que fue un proceso que tardó un año, culminó en noviembre de 2010 y fue como el antecedente inmediato del TPP. Entonces un poco entramos al TPP con ese ímpetu, ¿no? Ya teníamos como ese impulso, como ciertos marcos ya desarrollados, un tejido, digamos, ¿no? Incipiente por lo menos, que se pudo potenciar con el TPP. Estamos todavía aumentando y organizando estos casos con el análisis que es un análisis muy preciso de cuáles son los convenios internacionales y cuáles son las leyes y las partes de la Constitución mexicana que están violando con estas políticas y con su manera de actuar con el problema de la inseguridad y la violencia contra los y las migrantes. Ellos no se atrevían a decir acá porque querían que los mismos vecinos de acá pensaran que es lo mejor, que es lo más bonito migrar e irse al sueño americano cuando no saben todo lo que tienen que pasar. ¿Cómo se puede defender el derecho de no migrar? Es decir, que cómo esas comunidades pueden tener un futuro digno de trabajo, precios altos por productos agrícolas, democracia y control sobre su propio medio ambiente. Esas cuestiones son los que están surgiendo en términos del derecho de no migrar. Entonces yo creo que eso también es un parte de las consideraciones del tribunal. Si vamos a considerar la cuestión de la migración, también necesitamos considerar cómo... Yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos el derecho de moverse, tenemos el derecho de viajar. Tenemos el derecho de emigrar, si queremos, pero la migración no debe ser algo forzado. Entonces, necesitamos considerar los dos aspectos o los dos derechos básicos. Que no es tanto que no haya empleos, sino la mala calidad de los empleos. La mayoría de los que tienen un empleo, su rango de ingresos es de 1 a 2 salarios mínimo máximo. Eso es para el 50% de la población.
Y estos son datos que están en el Plan Estatal de Desarrollo. Se reconoce que el mayor número de ingresos es hasta 2 salarios mínimos para el 50% de la población. Además, 6 de cada 10 no tienen seguro social, no tienen un contrato firmado. Entonces, ¿bajo qué condiciones se trabaja? O sea, sí hay empleos, pero la calidad y el ingreso no permiten realmente satisfacer las necesidades mínimas y básicas de cualquier familia. A lo mejor tienes para alimentación, pero para una buena educación para tus hijos o para mejorar tu vivienda, las mejoras en la vivienda se observan a partir de la migración de los tlaxcaltecas. El Tribunal Permanente es contra el gobierno mexicano en ese caso, pero nosotros sobre todo tratando de migración, inmediatamente pensamos, y con Camilo que ha estado llevando el proceso, que es necesario poner el problema en ese marco más amplio, porque tiene que ver tanto con las políticas desde los Estados Unidos y no solo sus políticas migratorias, sino y ese es un eje transversal del Tribunal Permanente de los Pueblos, es el impacto de las políticas económicas y sobre todo el Tratado de Libre Comercio. Y como esto representa una orientación, una forma de integración económica de mercado libre, que es el mal nombrado mercado libre, y de neoliberalismo, que tiene que ver con todos los ejes que hay en el Tribunal Permanente. Nos dejaron en el desierto, sin comida, sin agua, y son muchas cosas feas que se ven en el desierto, muchos esqueletos que pasamos, y yo siempre le pedía a Dios y decía: Dios mío, ayúdame, porque si estoy migrando es por mis hijas y por necesidad, no por otra cosa. Y pues la verdad, pues Dios es muy grande. Yo me quedé sin agua, sin comida, tuve que tomar agua de las vacas bien sucia, y pues la verdad, cuando me agarraron no pasé, me agarraron migración, y pues la verdad nos tratan muy mal, nos encierran, nos quitan todo, se encierran en cuartos muy fríos, y la verdad uno pide de comer, no nos los dan. ¿Cómo es posible que estemos 4 años después de la masacre y que básicamente estemos todavía al inicio del proceso de lograr una justicia real en cuanto a todo esto, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay cierto motivo para frustración y para como reconocimiento de que las barreras son muy grandes, que lo que está en juego es muy difícil en este tema migratorio. O sea, hay características de este tema y de los crímenes y los temas que estamos señalando que como que plantean desafíos más allá del ámbito de otras luchas sociales. En parte porque estamos hablando de sujetos precisamente en movimiento, pueblos en movimiento, como hemos tratado de plantear, que están en México por una temporada específica, en tránsito, bajo condiciones de peligro, y que es muy difícil pensar en ese sujeto como un sujeto organizado que va a estar presente en todas estas dimensiones, ¿no? Camilo nos hizo llegar la invitación para que acudiéramos como apoyo, como una organización más que apoya y que está interesada en que la labor que realiza el Tribunal Permanente de los Pueblos se conozca, se difunda, y como ellos ofrecen otro tipo de justicia, otro tipo de derecho, a nosotros nos interesa, ¿no? También vincularnos con ese tipo de organizaciones, con ese tipo de movimientos. Lo que vi ahí en migración, pues la verdad, estuvo muy triste, muy feo, muy doloroso. Estamos apenas en el inicio de lo que se necesita. Creo que lo que estamos haciendo todavía es como sembrar y sentar las bases para una continuidad, ¿no? Y para una efectividad más contundente. Entonces yo creo que hay muchas lecciones en ese camino. Hay este gran protagonismo de los albergues, de los defensores como el padre Solaninde, de toda esa red, y de los defensores que se han ido acercando al tema. Pero en cuanto a la población en general, en cuanto al pueblo mexicano en general, no obstante ser un pueblo de origen, ¿no? En medio de también ser un pueblo de tránsito, etc., falta muchísimo. Entonces, digamos, aquí también pues los medios de comunicación, o sea, digamos, hay muchísimas deficiencias en cuanto al conocimiento del tema y en cuanto a cómo se aborda el tema.
se siguen criminalizando a los migrantes, siguen estas referencias a los migrantes como ilegales, etcétera, digamos, y ese estereotipo todavía es una barrera muy grande, ¿no? En cuanto a la opinión pública, etcétera, ¿no? Entonces, enfrentamos muchas barreras. Los cambios vienen cuando la gente de base empiezan a moverse, cuando ellos empiezan a organizarse, cuando construimos los movimientos sociales fuertes que pueden forzar un cambio. Los cambios no vienen por buena voluntad de la gente que tiene poder. Si esperamos, vamos a esperar hasta siempre, porque ahora están beneficiando del sistema como es, no tienen razón para cambiar. Es por nosotros de abajo a forzar este cambio. Es necesario cambiar este modelo de desarrollo que nos ofrecen, desarrollo entre comillas, y que es una demanda, la demanda más importante de parte de las comunidades de origen, que mientras no se ataquen las causas estructurales, la gente va a seguir siguiendo a pesar de que esté blindada la frontera, de que sepan que están arriesgando la vida, de que lleguen allá y sean discriminados, ganen salarios bajos, tengan que tener hasta 2 o 3 jornadas de trabajo. O sea, la gente se va porque aquí no hay opciones. Realmente es una migración forzada, no es que se quieran ir o no es que les guste irse y abandonar a su familia y dejar a sus hijos. Es que no hay una opción de calidad de vida. O sea, eso de que simplemente ganes para medio comer, medio vestir y medio vivir, pues eso no es una vida digna, que es a lo que tenemos derecho como personas y como seres humanos.